diumenge, partit contra l'Atlètic Llevant. No sé com ha anat la setmana, tenint en compte la dura derrota, també es va fer públic el tema del sol, no sé si ha estat una de les setmanes més complicades de treballar. Sí, bueno, yo hablo a nivel futbolístico, que es lo que está en mi mano. A partir de lo futbolístico no tengo ninguna influencia. Pues bueno, a nivel deportivo sí que ha sido una semana complicada, un principio de semana bueno, dura porque perdimos un partido y sobre todo un poco dolidos por la forma de perder. Creo que todos entendimos al día siguiente que no habíamos competido bien y bueno, y eso de alguna forma pues ha hecho que el principio de semana pues, seria complicado, no? L'equip, ho comentaves, va perdre l'altre dia, tot i això els últims partits, els primers partits d'aquest any hi ha hagut una tendència irregular, s'ha jugat bé, alguns partits s'ha guanyat, alguns partits també s'ha jugat bé, tampoc s'ha guanyat. Què necessita aquest equip de punt d'inflexió per tornar-se a trobar còmode com a principi de temporada? No, sí, me acuerdo hace una semana que hablábamos del partido con el Hércules y que bueno, que teníamos toda la percepción de que el equipo había recuperado un poquito su nivel de juego, que defensivamente habíamos vuelto a la consistencia y bueno, y el domingo pues te llevas un poco ese batacazo y por eso pues bueno, pues ha costado más el asimilarlo, ¿no? A partir de ahí, ahora lo importante es, después de caerte, tener capacidad para levantarte, ¿no? Y sabemos que hemos hecho muchas cosas bien y bueno, tenemos que tratar de recuperar un poco lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Para eso primero tenemos que limpiarnos mentalmente por la derrota, por situaciones que no podemos controlar, y limpiar la mente y focalizar la atención en lo que realmente está en nuestra mano, que es volver a competir y hacerlo felizmente, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que recuperar, ¿no? En aquest sentit va millor jugar contra un equip que també es troba en una dinàmica... No lo sé, mañana la prueba a todo esto es mañana. Mañana después del partido veremos si hemos retomado un poquito esa competitividad y esa felicidad dentro de un terreno de juego, ¿no? Creo que es lo que más me importa, ¿no? Competir y ser feliz compitiendo, ¿no? Y el domingo no lo fuimos y bueno, eso es lo que realmente nos ocupa y nos preocupa. Nacho, no sé si todo la problemática de las nóminas te preocupa, que psicológicamente sí puede afectar a tus jugadores. Está claro, que afecta. Imagínate tú estar 3 meses o para el cuarto mes sin cobrar, ¿no? No es una situación agradable para nadie. No somos gente que además vengamos de contratos millonarios, que tengamos un respaldo, ¿no? Para poder estar tranquilos, pero bueno, es una situación que ya sabemos cómo está. Tampoco yo entiendo que lógicamente no es mala fe ni nada por el estilo, ¿no? Lo estamos pasando mal todos, los que estamos sin cobrar, el que tiene que pagar. Bueno, es una situación incómoda, pero nosotros desde nuestra posición no podemos hacer nada más que seguir compitiendo, entender que hemos hecho cosas muy bonitas hasta ahora como para tirarlo todo por la borda, y tenemos, cuando hablaba un poquito, de focalizar toda atención en lo que está en nuestra mano, que es seguir haciendo lo que nos gusta, de disfrutar cada día de cada entrenamiento y mañana competir con lo que nos gusta, competir y ser felices compitiendo, ¿no? Y ya está, ¿no? Lo demás es una situación puntual que se está alargando, pero que sabemos que en cualquier momento se va a solucionar y en ese momento no nos podemos acordar o
o de lo que hemos perdido, ¿no? en ese tramo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, es un poco nuestro objetivo, ¿no? Lo que realmente nos ocupa, ¿no? Ilusionarnos y seguir con nuestros objetivos deportivos, que al final eso es lo que en el futuro nos va a servir a todos, ¿no? Esta semana, ¿qué es lo que más te ha preocupado? Es decir, el trabajo diario, semanal, o hacer llegar un mensaje a los jugadores para convencerlos de verdad que el camino es lo que estás comentando tú ahora. El objetivo ha sido este. Esta semana, sinceramente, dar prioridad un poco a limpiarnos, a descontaminarnos un poco psicológicamente, porque a partir de ahí podemos hacer todo lo que queramos hacer. Si no nos descontaminamos, es igual que juegues 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 y quién sea el rival. O sea, esta semana lo que menos me importa es el rival, entre comillas. Yo he seguido haciendo mi trabajo, he seguido analizando, pero el objetivo principal era ese, ¿no? Dios, hay cosas que no están en nuestra mano. Por lo tanto, vamos a intentar desgastarnos lo más posible y echar mano de lo que podemos hacer, que es disfrutar, tíos, y recordar un poco de los momentos buenos que hemos estado viviendo hasta hace nada y seguir nuestro camino, porque repito, esto de no sé cuánto tiempo se va a solucionar y sería una pena que por ese camino perdamos todo lo que hemos generado hasta el momento, y que igual cuando queramos darnos cuenta ya no poder volver a retomarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que realmente nos ocupa a todos, ¿eh? Achacar esta irregularidad, entre comillas, de este principio de año al tema, la problemática esta, ¿es injusto para ti? ¿O es un tema puramente futbolístico? ¿El tema... No lo sé, y es lo que uno siempre le da vuelta. No hay un termómetro, no hay un aparato que mida estas cosas, ¿no? Realmente no sabes qué influencia exacta puede tener. Yo siempre a mis futbolistas yo expreso un poco mis sentimientos, lo que siento yo, en estos momentos, ¿no? Y lógicamente es un momento de incomodidad, pero yo tengo dos opciones como entrenador: o pegarme de cabezazos contra la pared, o irme a casa, o lo que está en mi mano, que es seguir trabajando, seguir siendo buen profesional. ¿Por qué? Porque mi futuro va a depender de esto. O sea, yo dentro de un par de meses no puedo echarme a llorar sin haber conseguido los objetivos y decir, no, es que es culpa. No. Eso lo tenemos que tener muy presente. Entonces, esta insistencia, esta profesionalidad, este compromiso, esta responsabilidad, conseguir que la sigamos manteniendo todos, ¿no? Porque hay mucha gente al lado nuestro, hay mucha gente que nos sigue, hay mucha gente, y eso es primero por nosotros y luego por la gente que está al lado nuestro, ¿no? Por lo tanto, no sé qué influencia puede tener, creo que no, lógicamente, pero insisto, no hay un aparato que pueda medir, ¿vale? Si es más por esto o por lo otro. Es como cuando hago la alineación el otro día y pierdes 0-3 y dices, si hubiera puesto a este, que no sé qué hubiera pasado si hubiera puesto al otro. Por lo tanto, en ese sentido ya no me desgasto, porque nunca voy a poder tener exactamente y objetivamente una valoración muy exacta. Tema bajas de enfermería, ¿cómo está Alex? Bueno, la convocatoria está hecha, entonces están los dos sancionados, Olmo y Ricardo, y se quedan fuera, aparte de esos dos, Marín, Rafa y Óscar Rico. Rafa y Óscar Rico es decisión técnica, ¿no? Marín ya tiene el alta, no sé si sabéis, ya está, ya al 100%. Es un tema ahora de que coja ritmo. Sí. Bueno, que ya lleva un tiempo ya
entrenando con el grupo. ¿Vale? Gracias. Gracias.